Здравствуйте, дорогие коллеги, участники Hola, онлайн. estimados colegas, nuestros participantes de la conferencia VIH 2020. Antes de empezar nuestra sesión en línea, quisiéramos hacer unos cuantos anuncios. Esta sesión se va a interpretar a varios idiomas, es decir, en inglés, francés, español y portugués. Para poder tener su interpretación, por favor, sigan las instrucciones que pueden ver aquí en la pantalla. Por favor, escojan su canal de audio, así para poder escuchar la interpretación simultánea. Primero, por favor, escojan el icono de la interpretación y después el idioma. Después, el siguiente anuncio, la conferencia VIH 2020 ofrece a sus participantes un espacio neutro para poder intercambiar los conocimientos y las experiencias en un ambiente de respeto mutuo. En esta conferencia funciona la política de cero tolerancia hacia cualquier comportamiento tal como el abuso de lenguaje, expresiones agresivas, etcétera. Y esa política funciona no solo durante la sesión, sino también en nuestras redes sociales, tales como Instagram, Twitter, Facebook y las demás. Por favor, absténganse de cualquier opinión que pueda causar emociones negativas a nuestros conferencistas, intérpretes y o participantes. Las personas que serán sorprendidas comportándose de tal manera negativa serán eliminados sin previo aviso. Durante esta sesión, todos nuestros participantes y conferencistas van a estar hablando, es decir, que no habrá video. Eso para asegurar la confidencialidad y la seguridad de nuestros participantes de hoy. Bueno, vamos a empezar nuestra sesión en línea. Otra vez quisiera saludar a mis colegas y a los participantes de la conferencia VIH 2020. Me llamo Karina y yo represento la red Shah Aim. Yo soy de Kirguistán y conmigo se encuentran hoy mis colegas, también los miembros de la red Shah Aim de diferentes países. Ellos hoy van a presentar sus experiencias y el tema de nuestra sesión son los delitos de odio en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. Nuestra sesión durará 2 horas. Al inicio de la sesión vamos a presentar 2 presentaciones con la experiencia de la red Shah Aim. Diferentes tipos de delitos en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. Vamos a hablar sobre las definiciones, las características protegidas, etcétera. Y después de esta presentación vamos a tener unos 15 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Después de esa sesión vamos a tener otro tema. Otras 2 presentaciones más bien. Vamos a platicar sobre el fenómeno whorefobia o putofobia. Vamos a hablar sobre los rasgos comunes de los delitos de odio, los cuales podemos encontrar en nuestra sociedad. Y terminando esos 2 temas, vamos a tener otros 15 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. La primera presentación es nuestra experiencia. La vamos a presentar yo, Karina, y nuestra colega de Tayikistán, Gulandom Bobochanova. La experiencia de la red Shah Aim en la documentación y la presentación de los casos de los delitos de odio en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. La experiencia de diferentes sociedades.
Bueno, la red Shahaim, su grupo inicial se formó en el año 2009 y se registró oficialmente en el año 2010 en Kirguistán. Nuestra misión es lograr el reconocimiento y la realización de los derechos fundamentales y las libertades para las personas que ejercen el trabajo sexual y también bajar el nivel de estigma y de discriminación que causan la violencia en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. Hoy en día, la red Shahaim une a los trabajadores sexuales y a los aliados de países como Kirguistán, Kazajstán, Rusia y Tayikistán. Y hoy en día contamos con 11 miembros y 15 voluntarios. Ahora, pasamos al tema principal, los delitos de odio. Para que el delito se considere un delito de odio, debe coincidir con dos criterios. Primero, el acto debe presentar un delito de acuerdo al Código Penal. Y segundo, debe basarse en un prejuicio. Es decir, que un delito, un crimen, un acto como tal, agregado o aunado el motivo de prejuicio, es igual a un delito de odio. Y bueno, mis colegas van a tocar este tema más adelante en sus presentaciones. La organización OSCE es la Organización para la Seguridad y la Cooperación que une a 57 países de América del Norte, Europa y Asia. Y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos es parte de esa organización. Cada año, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos publica sus informes sobre los delitos de odio. La información para tales informes proviene de los representantes de las sociedades civiles y organizaciones intergubernamentales. Ese informe se publica el día 16 de noviembre, el Día Internacional de Tolerancia. Y normalmente los casos se presentan en el mes de abril. Las etapas principales de nuestro trabajo. En el año 2012-2013 hicimos los primeros intentos de enviar nuestros casos a la oficina, pero como no pudimos cumplir con el formato requerido, esos intentos no tuvieron éxito. En 2014 nosotros preparamos un caso de un testeo mandatorio masivo para las personas que ejercen el trabajo sexual, que sucedió en diciembre de 2013, pero no pudimos enviar este caso debido a que tratábamos de arreglar nuestra relación con la policía de la moral, por así decirlo. En 2015 enviamos nuestro caso, pero por razones técnicas no llegó tal caso. Y a partir del año 2016, de 2016 a 2020, cada año empezamos a enviar nuestros casos y algunos de ellos fueron vistos y revisados. ¿Por qué es que hemos decidido que debemos presentar los casos de delito de odio en contra de las personas que ejercen trabajo sexual? Fue para llamar la atención hacia las formas extremas de violencia en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual y también para lograr para que dentro de la agenda de la OSCE se agregue también el tema de la violencia en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. Ahora, ¿cuáles fueron los antecedentes? Nos basamos en el hecho de la existencia de tal concepto como horfobia o putofobia
que ese concepto se parece a la definición de la homofobia o la transfobia. Y en este caso, la orientación sexual o las preferencias sexuales o la identidad de género son características protegidas. En cambio, no pudimos encontrar tal característica protegida que aplicaría para las personas que ejercen el trabajo sexual. Entonces, cuando describimos el primer caso, el cual no habíamos enviado, del año 2013. En este caso nos basamos en el fenómeno de horfobia o fotofobia y tomamos como ejemplo un caso del distrito Merseyside de Londres. Los delitos de odio. Tras el caso que no tuvo éxito, el caso del año 2014, cuando por razones técnicas nuestro caso simplemente no llegó a la Oficina de Derechos Humanos, decidimos averiguar por qué es que no aceptan nuestros casos. Y empezamos a tener el contacto con el especialista de la ODIHR y nos dimos cuenta que había ciertos criterios que nos podían servir para este caso. Nos dijeron, por favor, envíen sus casos, pero no nos habían prometido absolutamente nada. Así que en el año 2015 hemos enviado 15 casos que tuvieron lugar en Kirguistán, es decir, que mandamos nuestros casos ya en el año 2016 y solo un caso fue incluido, un caso de odio debido al odio basándose o motivado por la nacionalidad de la víctima. Y esta es la presentación del caso que entró al informe de la OSCE en el año 2015. La red Shahaim informó sobre un incidente en el cual a una mujer trabajadora sexual sufrió chantaje y amenazas debido a su nacionalidad, era uzbeca. El día 1 de mayo de 2015, la mujer estaba en la calle, se encontraba en la calle donde estaba trabajando y llegó una patrulla con 4 policías. Los policías usaron la fuerza física y usando la fuerza física, ellos metieron a la mujer dentro del auto y la llevaron al departamento de policía, donde empezaron a exigirle dinero, donde la insultaron, la torturaron, no le dejaban ir al baño y donde ella sufrió mucho abuso. Y más adelante, uno de los policías otra vez empezó a exigirle dinero a la señora. Y cuando ella le contestó que no tenía dinero a la mano, la empezó a amenazar que la iba a encarcelar, que la iba a meter en la cárcel durante 10 años y que no importaba cuál sería la razón, él encontraría una razón para meterla a la cárcel. Empezó a gritarle, a insultarla, a usar palabras muy fuertes. Le decía que era una uzbeca sucia, que vete de Kirguistán, si no te voy a destruir. Así es como se dio pie a ese delito de odio. Después, la trabajadora sexual fue llevada a la corte, donde le asignaron 3 días de arresto. El artículo 364, delito menor. ¿Cómo es que recopilamos los datos en Kirguistán? La documentación de las violaciones de los derechos de los trabajadores sexuales en Kirguistán se lleva a cabo desde el año 2010. Ese trabajo lo había empezado la organización social Thais Plus y después lo retomó la red Shahaim.
cuando llevamos a cabo una documentación regular de las violaciones de derechos humanos, es mucho más sencillo para nosotros poder escoger los casos. Y a partir del año 2018 hemos introducido una nota especial en nuestra base de datos si es que el delito o el crimen se basa en odio o no. Y a partir del año 2020 también agregamos esa nota en los formatos de documentación que utilizan los fiscales voluntarios, o como nosotros les llamamos, los abogados callejeros. Esta es una parte del formato de documentación que a partir del año 2019 ya está funcionando en nuestra base de datos y a partir del año 2020 ya lo tenemos en físico como un formato de documentación. Aquí le pedimos a nuestro abogado o nuestro fiscal que por favor mencione si el delito se puede considerar como el delito de odio en este caso. Y tenemos sí o no. Y después pedimos las especificaciones si es que hay algún prejuicio o no. Y después, para explicar cómo funciona la recopilación de datos en Tayikistán, quiero pasar la palabra a mi colega Gulandrom Bobochanova. Muy buenos días. Es un gusto saludar a todos. Mi nombre es Gulandom Bobochonova y yo soy de Tayikistán. También soy miembro de la red Shahaim. Desde el año 2017 hemos empezado a documentar los casos para poder separar, para poder ver cuántos delitos son delitos de odio. Y antes de eso no había ningún proceso de documentación regular. Es por eso que era bastante difícil para nosotros reunir los casos para presentarlos en la OSCE. En Rusia no existe tal cosa como la documentación regular. Es decir, que toda la documentación es voluntaria. Otra fuente de información pueden ser los medios de comunicación, pero normalmente en los medios no hay suficiente información y el panorama no es completo. Cuando aparecen tales publicaciones, normalmente tratamos de contactar a la persona, a la víctima, y procuramos preguntar si necesita ayuda, qué es lo que había pasado, etcétera, todos los detalles. De esta forma también podemos entender si el delito es delito de odio o no. Y en Kazajstán el primer caso fue documentado en 2019 y normalmente la fuente de información son los medios. Ahora la preparación de los documentadores, o como nosotros los llamamos, los abogados callejeros. En este caso, la calificación y la experiencia de los documentadores es crucial. Es por eso que aquellas personas que documentan los casos necesitan una preparación adicional en cuanto a las cuestiones técnicas, las cuestiones de investigación, etcétera. Los casos de 2016 a 2019. En 2016 hemos enviado 9 casos. 3 casos fueron seleccionados de manera preliminar, pero ningún caso fue incluido en el informe final. En 2017 enviamos 15 casos de Kirguistán, Rusia y Tayikistán. 2 casos de Kirguistán y de Rusia fueron incluidos en el informe anual. En el año 2018 hemos enviado 26 casos de Kirguistán, Rusia y Tayikistán y todos los casos entraron en el informe, fueron publicados. El año 2019, 15 casos de 4 países.
es Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Kazajistán. Y conoceremos los resultados preliminares en septiembre del año 2020. Nuestros logros. Nuestra experiencia de presentación de caso con rasgos de incidentes de delitos de odio demostró que la violencia en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual se vuelve cada vez más visible y más notoria. Y que ahora la OSCE está incluyendo esas cuestiones en su agenda. En 2017, Shahaim, la organización Shahaim fue invitada a una capacitación sobre los delitos de odio en Georgia. En 2019, Shahaim participó en 2 reuniones consultativas en Portugal y en Dinamarca. Desapareció la voz del oponente. Gula, por favor, ¿puedes repetir? Que no se escuchó lo último. Año 2019, Shahaim fue invitada a 2 reuniones consultativas en Portugal y en Dinamarca, donde se discutieron las cuestiones de interseccionalidad y delitos de odio. Yo he participado en la reunión en Dinamarca, eso fue el año pasado. Me invitaron a la mesa redonda y sí hemos tenido dificultades. ¿Cómo podría decirlo? En cuanto a la preparación de nuestros documentos migratorios, visas, tuve que vivir 2 semanas por mi cuenta mientras estaba esperando mi visa en Rusia. Y bueno, en el futuro estamos planeando expedir un manual sobre los delitos de odio, donde vamos a incluir una parte que considerará los casos de violencia en contra de los trabajadores sexuales. Muchas gracias, Gula. Estamos anotando todo lo que estás contando. Hubo varias preguntas en el chat, pero esas preguntas las vamos a responder después de la siguiente presentación durante la sesión de preguntas y respuestas. Los que están escribiendo en el chat, por favor, si pueden, sus preguntas, en vez de escribirlas en el chat, ponerlas en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora quiero pasar la palabra a mi colega de Rusia, Marina Avramenko. Hola, ¿sí se escucha bien? Sí, Marina, todo escucha perfecto. Muchas gracias. Me llamo Marina Avramenko, soy de Rusia. Mi pronombre preferido es ella. Y les voy a contar sobre los delitos de odio en cuanto a la cuestión legal, qué son las características protegidas en la metodología de la OSCE y cuáles de esas características son motivo de delitos de odio o de prejuicio. Los delitos de odio, ¿qué son? Bueno, yo creo que se entiende bastante bien la definición, es decir, que hay un delito y hay un motivo. No son ganas de obtener algo ni de quitar algo, sino es el odio. Aquí vemos la ilustración. Es decir, que el delito de odio es una suma de un delito y el motivo de prejuicio. Ahora vamos a ver más a detalle. ¿Qué es un delito? Un delito es un acto, o más bien, en algunos casos, falta de acción, que se considera en un estado, en un país, como crimen o como delito. Y eso aplica a cualquier país o estado. Normalmente esos actos o las acciones están descritas en el Código Penal y cualquier delito puede convertirse o puede ser un delito de odio. Como ya lo había mencionado, cualquier delito puede calificar como delito de odio, sea robo, insulto, violación, asesinato, incluso algunos delitos de tránsito.
Y lo que los distingue de los demás delitos son las causas, los prejuicios. Ahora, ¿cuáles son los motivos de prejuicios? Es la relación del delincuente y la víctima. ¿Por qué es que suceden esos delitos? No porque existe un conflicto personal, sino porque existe un odio que no es personal. Eso nos habla sobre que esa, digamos, forma de tratar no corresponde solo a una persona, sino a todo un grupo de las personas. Y los prejuicios que son es falta de tolerancia, es odio que se expresa hacia el grupo de las personas que representa tal persona. Y este odio no se basa en ninguna causa, normalmente es irracional. A veces es difícil explicarlo. Una persona odia a la otra solo porque sí, y es todo. ¿Cuáles son las características de la víctima para poder considerar un delito como delito de odio? La víctima debe tener ciertas características que protege la ley, es decir, que esa característica está definida por la OSCE y vamos a verlas más adelante. La OSCE y la Oficina de Derechos Humanos de la OSCE distingue varias características protegidas, basándonos en las cuales podemos calificar un delito como delito de odio. Y normalmente esas características son permanentes, es decir, que se aplican a una persona desde el nacimiento, o son permanentes en el sentido que la persona no puede cambiarlas y es por eso que sufre trato negativo. ¿Y cuáles son esas características? ¿Cuáles son las características protegidas de acuerdo a la metodología de la OSCE? Es el origen, la raza o la etnia, es la nacionalidad o el idioma. Como pueden entender, no podemos cambiar eso. Si una persona así nace, así es como vive toda su vida. La siguiente característica es la religión, cualquier religión. La siguiente es el sexo. Después la orientación o las preferencias sexuales, después la identidad de género y la siguiente es el estado de salud o las capacidades de salud diferentes. Algunas de esas características pueden ser adquiridas a lo largo de la vida, por ejemplo, como el estado de salud o la identidad de género que de repente puede cambiar. Y bueno, todas esas características son protegidas por la OSCE. ¿Y cuáles son los motivos de prejuicio? Es decir, ¿cuáles son las razones del odio? Aquí, para ampliar un poquito el concepto de las características protegidas, podemos mencionar los siguientes motivos. Son racismo y xenofobia, es decir, el odio hacia una persona a causa de su nacionalidad. Los prejuicios en contra de Roma y Sinti, el antisemitismo. Ahora, las religiones, es decir, los prejuicios en contra de los musulmanes, cristianos, es decir, representantes de cualquier confesión, de cualquier religión. Después, los prejuicios basados en el sexo, por ejemplo, cuando odian a la mujer porque es mujer. Después, los prejuicios basados en la orientación sexual y la identidad de género, eso creo que se entiende cuando odian a las personas trans o a las personas de otra orientación sexual, con otras preferencias sexuales diferentes a las de la mayoría. Y el siguiente prejuicio es en contra de las personas con capacidades de salud diferentes o con el estatus
de VIH positivo. También en contra de las personas que usan drogas. Como sabemos, la adicción también es una enfermedad y es por eso que el odio hacia esas personas también es un motivo de prejuicio. Puede haber varios motivos, se pueden mezclar y una persona puede ser perseguida, por ejemplo, porque es un hombre gay musulmán, por ejemplo. ¿Y cómo podemos distinguir los ah, delitos de odio de los demás tipos de delitos? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo más importante es el motivo. El motivo es lo que distingue el delito de odio de los demás delitos. ¿Y cómo podemos verlo? ¿Cuáles son los rasgos principales? Podemos notar los prejuicios cuando estamos describiendo a la víctima o al perpetrador. ¿Quién es quién? ¿Cómo se comporta? ¿A qué grupo o agrupación de personas pertenece? El comportamiento del perpetrador también podemos verlo y entender que es un delito de odio. Las impresiones de la víctima o de los testigos, el lugar, el tiempo del incidente también son importantes y nos pueden indicar que el delito fue un delito de odio. También la pertenencia a un grupo organizado de odio, por ejemplo, como los skinheads, los neonazis. Eso también nos puede indicar que el delito es de odio. Y también si el perpetrador o el delincuente en este caso tiene el antecedente de los delitos parecidos, podemos hablar sobre un delito de odio. La siguiente diapositiva, las características de la víctima y del delincuente. Normalmente, ¿cuáles son las características? Es que hay una distinción entre la víctima y el delincuente. Y esa diferencia es la que causa este ataque. Normalmente es cuestión racial, de religión, etnia, nacionalidad, también identidad de género o orientación sexual. También la víctima pertenece a la minoría y el grupo que representa la mayoría ataca a la víctima en este caso. También cuando existe cierta enemistad histórica entre los grupos y si la víctima y el delincuente pertenecen a esos dos grupos, podemos hablar sobre un delito de odio. Cuando la víctima es diferente, se distingue del delincuente o del perpetrador o de la mayoría en cuanto a su apariencia, su ropa, su vestimenta, su idioma, su religión. En la siguiente diapositiva, ¿cómo el comportamiento del delincuente nos puede decir que es un delito de odio? Esas características son muy fáciles de notar. Muchas veces los delincuentes buscan distinguirse y buscan verse como todo el grupo al cual pertenecen. Por ejemplo, los fascistas, los neonazis. En este caso pueden ser los tatuajes, algunos accesorios, usan uniforme o, por ejemplo, algunos peinados, algunos rasgos de la apariencia. Por ejemplo, los neonazis que rasuran la cabeza puede indicarnos que esa persona pertenece a un grupo organizado y que su delito, su ataque es de odio. También muchas veces sus palabras y sus acciones también lo delatan. Por ejemplo, cuando golpean a una persona y gritan muerte a los judíos o la mujer debe sufrir, odio a las mujeres, eres una changa negra, vete a tu casa, etcétera. Todo eso nos indica que el delito es de odio. Si no hay palabras o frases, puede haber, por ejemplo, algún gesto que dilata el delito de odio, por ejemplo, cuando cortan las cabezas, cuando disparan de cierta forma. En este caso, estamos hablando de todo un complejo de características de los rasgos que nos puede
señalar que el delito es de odio. La siguiente diapositiva, por favor. El lugar y la hora o la fecha del delito. Muchas veces sucede que los delincuentes, los perpetradores, están esperando a sus víctimas en los lugares donde ellos suelen estar, por ejemplo, los centros de refugiados, las instituciones para las personas con capacidades de salud diferentes, los bares que frecuentan los homosexuales. Es decir, que el delincuente va a ese lugar a propósito buscando a su víctima, que no está ahí al azar ni por casualidad. A veces también los delitos de odio suceden en los lugares donde se realizan los rituales religiosos, por ejemplo, en los templos, en los cementerios, etcétera. Los incidentes también pueden tener lugar en las zonas públicas y a veces eso parece como un delito menor, como un asalto. Pero en este caso, la víctima es distinta a la mayoría, por ejemplo, en algunos rasgos físicos o su vestimenta, etcétera. Y al realizar ese delito en un lugar público es una de las formas de demostración del odio. O también el delito puede tener lugar en un día, en una fecha especial, por ejemplo, alguna festividad religiosa, el aniversario de algún líder religioso nacional, etcétera. Los ejemplos. Los ejemplos que tomamos de nuestra práctica y de los medios. Por ejemplo, la población local quemó un asentamiento roma solo porque no les gusta su estilo de vida. Eso nos habla de un delito de odio. Este año, el 8 de marzo, en Bishkek, en Kirguistán, los representantes de una organización radical religiosa, Kirk Choro, atacó a las mujeres que estaban realizando una demostración de mujeres. Era una demostración pacífica, antes acordada, y la foto superior es la foto justamente de ese incidente. Los hombres vestidos de negro, enmascarados, empezaron a quitarle las pancartas a las mujeres, a romper sus cosas, a correr a las mujeres. Es un caso típico de un delito de odio. Los antisemitas golpearon a un hombre judío solo porque era judío. Otro ejemplo de Rusia, un hombre iba caminando por la calle y golpeaba a todas las mujeres que encontraba. La fotografía de abajo es justamente de ese incidente, solo porque eran mujeres. Y lo explicó porque pues odiaba a las mujeres. Lo detuvieron, lo castigaron, le mandaron una medida administrativa, una multa bastante pequeña. Después, la violencia hacia las mujeres trabajadoras sexuales, solo porque algunos creen que ellas contagian SIDA a los hombres rusos. Otro caso, cuando quemaron un centro religioso de una de las confesiones religiosas. El trabajo sexual y los motivos de prejuicio. Ahora ya hemos llegado a la parte de la violencia precisamente en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. Esos deben y pueden considerarse como ejemplo, como delitos de odio. Hubo un ejemplo en Inglaterra y eso ahora ya está documentado incluso. ¿Cuáles son los delitos en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual? De acuerdo a la definición de la OSCE y su terminología, el trabajo sexual no es una característica protegida.
Bueno, el trabajo sexual puede ser un modo de vida, un modo de ganar el dinero, pero no es una característica protegida porque es una característica no permanente, sino temporal. Para unas personas puede ser un año, para otras 10 años. Tarde o temprano las personas dejan el trabajo sexual y es por eso que esa categoría ya no cae dentro de las características protegidas. Pero hay otras características interseccionales. ¿Y por qué es que pensamos que esos delitos pueden considerarse como delitos de odio? Porque el motivo es evidente. Cuando una persona está golpeando a un trabajador sexual, y, por ejemplo, como vemos aquí en la fotografía de abajo, aquí hay un hombre que está golpeando a una chica que vino de África a realizar el trabajo sexual en Rusia y la está golpeando debido a su color de piel. Dice, tú, eh, changa negra, solo estás aquí contagiando a los hombres rusos de SIDA. La foto de arriba, vemos como los delincuentes están rasurando, están afeitando la cabeza de una de las trabajadoras sexuales como una forma de castigo. De acuerdo a ellos, una mujer de verdad, una mujer real, no puede comportarse así, no debe actuar así. Es decir, que tienen un concepto de la mujer, que lo que debe o lo que no debe hacer una mujer. Y es por eso que algunos delitos, algunos casos de violencia en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual pueden ser considerados como delitos de odio, basándonos en la nacionalidad, en el género, en otros rasgos y diferencias. Es por eso que tenemos esa oportunidad de incluir los delitos de odio en el informe de la OSCE, porque algunos rasgos los hacen, hacen que puedan calificar como delitos de odio. Muchas gracias por su atención. Gracias, Marina. Tenemos 15 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Durante la presentación nos mandaron solo una pregunta. Pidieron los detalles porque es que no pudimos enviar el caso en el año 2013. Ahora voy a pedir a mi colega Shahnaz que ella explique. Muy buenos días, me llamo Shahnaz, yo soy miembro de la red Shah-Aim y mi pronombre preferido es ella. Como Karina ya estaba contando, en el año 2013 empezamos a notar la actividad de parte de los policías, sobre todo del departamento de lucha en contra de los delitos morales, como ellos lo llaman, o como nosotros le decimos, entre comillas, la policía moral. Hemos notado el aumento de los casos de violencia y de la humillación en contra de los trabajadores sexuales. Hemos reunido estos casos, pero ¿por qué es que no pudimos presentar esos casos? Desde que este departamento de la moral, la policía de la moral, como nosotros lo llamamos, empezó su actividad, hemos intentado muchas veces contactarlos, dialogar con ellos para explicarles que lo que están haciendo no es correcto. Y en muchos casos hemos encontrado las reacciones bastante agresivas de parte de los empleados de ese departamento. Y uno de los seminarios que hemos realizado dio sus frutos. Logramos no solo hablar con ellos, sino también establecer un contacto bastante bueno, platicar diferentes detalles, explicarles que están violando los derechos humanos. Hemos logrado cierto entendimiento y no solo entender uno al otro, sino también
lograrles explicar que la violación de los derechos humanos han sido, como resultado de ese seminario, han sido minimizados o prácticamente cesados. También tales acciones como el testeo mandatorio de VIH. Y para no arruinar esa relación que acabábamos de establecer, tomamos la decisión de no presentar el caso a la OSCE. Y creo que es todo. Muchas gracias. Спасибо, Шахназ. Gracias, Shahnaz. Есть ли еще вопросы у кого-нибудь? ¿Alguna otra pregunta? Если нет вопросов, то мы... Bueno, si no tenemos más preguntas en este caso, Тут в чате пришло сообщение, скиньте ссылку, как люди... aquí en el chat nos están pidiendo el link, la liga, cómo es que podemos contactarlos, cómo podemos unirnos. Una sesión muy útil. Yo mandé la liga, pero la gente no puede entrar. Permítanme, por favor, vamos a intentar de enviar la liga por correo. Si la persona que está haciendo esa pregunta no estaba registrada, puede ser que la liga no funcione. Para participar en esa sesión es necesario primero registrarse en la página oficial de la conferencia y también registrarse en el Zoom. A lo mejor es por eso que no se pudo unirse la gente. Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a continuar. La siguiente presentación, también de mi colega. Ahora quiero pasar el micrófono, ceder la palabra a Cristina. Muy buenos días, estimados colegas. Me llamo Cristina Makhnicheva. Ahora, hoy en día, soy miembro de la red Shahaim y mi pronombre preferido es ella. En mi siguiente presentación vamos a detenernos más detalladamente en el fenómeno horrorfobia. Estamos usando ese término en inglés a propósito, porque la traducción sonaría desgraciadamente demasiado denigrante en cuanto a las personas que ejercen el trabajo sexual, y en el idioma ruso no hemos encontrado un equivalente que suene bien. Y vamos a ver también los criterios de odio hacia las personas que ejercen el trabajo sexual. Vamos a ver los casos de nuestra práctica. Esa presentación es un cierto tipo de historial de nuestra experiencia, de nuestro entendimiento de qué son los delitos de odio y de cómo podemos convencer a la OSCE y a la ODIHR que deben aceptar esos delitos como tales, como delitos de odio. Bueno, la definición ya la hemos escuchado varias veces, pero vamos a repetirla para poder seguir la lógica. El delito de odio es un delito penal más un motivo de prejuicio. Cuando existen esos dos factores, estamos hablando de un delito de odio. Y ahora, ¿qué es el motivo de prejuicio? Es un prejuicio negativo, la intolerancia o el odio en contra de un grupo. Puede ser xenofobia, homofobia, transfobia, etc. Y en este caso, esa intolerancia se expresa hacia un grupo concreto de las personas. Y este grupo de personas normalmente se une debido a una característica que tienen en común, por ejemplo, la raza, la orientación sexual. Y esa característica, en este caso, se denomina como la característica protegida.
Continuamos. La siguiente diapositiva. Si estamos hablando en concreto de los delitos de odio en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual, aquí tenemos un motivo de prejuicio. Es whorefobia. Es el miedo o el odio hacia las o los trabajadores sexuales. Se expresa en que se los critica porque los consideran que ellos pueden contagiar de alguna enfermedad, que ellos cometen un crimen en contra de la moral, etcétera. ¿De dónde sacamos esa definición? Seguramente muchos conocen al activista Thierry Schaffhauser. Es de Francia y en 2010 el periódico The Guardian ha publicado ese artículo donde se definió ese fenómeno. Es decir, que tenemos ya el motivo y cuáles son las características protegidas en estos casos. Es necesario tener la característica protegida junto con el motivo de prejuicio. Por ejemplo, si es xenofobia, la característica es la raza. En este caso, ¿cuál es la característica protegida? Como Marina ya lo había mencionado, el trabajo sexual no es una característica protegida basándonos en el enfoque de la OSCE, porque es un estado temporal, no es un rasgo personal permanente, por ejemplo, como la etnia o la nacionalidad. Pero sin tomar en cuenta esas barreras teóricas, hemos continuado. La siguiente diapositiva. Hemos continuado y llegamos a la conclusión que en este caso hay un prejuicio, hay un grupo social que sufre de esos prejuicios, en este caso son los trabajadores sexuales, y hemos llegado a la conclusión que en este caso la característica protegida puede ser el género o el sexo, o género y sexo. Ahora, el concepto de la ODIHR, la definición de un delito de odio motivado por el género. En el año 2016, cuando apareció esta definición, el concepto era muy limitado. No había tal definición concreta. Es decir, que se necesitaba más trabajo en esta dirección. Se entendía que existían algunos casos que se podían considerar como delitos de odio. Por ejemplo, una persona entró en la escuela con una pistola cargada, empezó a gritar cosas ofensivas sobre las mujeres, ignoró a los alumnos hombres y empezó a disparar a todas las mujeres que encontraba en su camino. Y su perfil en las redes sociales contenía los mensajes de que odiaba a las mujeres porque lo rechazan. Este es un caso de odio, no hay ninguna duda. Pero la vida es mucho más complicada que eso. Y un caso tan evidente, bueno, no lo encontramos seguido. También en el año 2016, junto con la OSCE, hemos discutido la siguiente pregunta. ¿Por qué muchos casos de violencia sexual o de violencia doméstica hacia las mujeres no se incluyen en los informes de la OSCE como delitos de odio motivados por el motivo de género? Y hemos llegado a la conclusión que el propósito de ese informe es atraer la atención hacia el fenómeno social de los delitos de odio, que muchas veces las autoridades, el Estado ignora. Y si imaginamos que se incluyeran
todos los casos de violaciones como casos de delitos de odio. En este caso, todos los demás delitos de odio se opacarán y se perderá el propósito del informe, porque el número de los casos de violencia, de violación sexual son miles y miles, y el número de casos de delito de odio son decenas, nada más. Es por eso, como nos habían explicado, es importante preservar este propósito, este enfoque hacia el fenómeno de odio. Y ahora, ¿cómo es que hemos desarrollado el concepto y nuestra comprensión del término? Y a la par con nosotros, también la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos también lo estaba haciendo. Y como resultado, en el año 2019 se realizó la mesa redonda tratando los temas de los delitos de odio motivados por el género. Una de las tareas, de los propósitos de esa mesa redonda fue definir el fenómeno y enlistar los criterios que nos permitirían en la práctica identificar los casos, entenderlos y reunir los datos para poder presentarlos y también incluir en el informe. Quisiera detenerme más detalladamente que durante esa mesa redonda se dedicó una parte, una sesión de la discusión a los ataques hacia los trabajadores sexuales. Se le prestó suficiente atención y es muy importante porque esa fue una plataforma diferente donde se empezó esa conversación, donde se abrió ese diálogo y la OSCE se expresó. Discúlpeme, por favor, tengo aquí una interferencia. A lo mejor alguien prendió el micrófono sin querer. Estimados participantes, por favor, chequen sus micrófonos porque tenemos aquí interferencias. Parece que ya se arregló el problema. Es importante detenernos porque la violencia en contra o más bien hacia las personas que ejercen en el trabajo sexual en esa plataforma fue algo innovador, fue algo nuevo y muy importante. Y bueno, algunas organizaciones a lo mejor no cuentan con tanta experiencia en cuanto al tema de la interseccionalidad, por ejemplo, esa combinación del tráfico y del trabajo sexual. Y bueno, continuamos. Durante esa mesa redonda hemos establecido los indicadores, los cuales nos ayudan a entender si el delito es de odio. ¿Y cuáles son esos indicadores? Quiero detenerme de forma más detallada en un par de ellos para poder explicarles mejor de qué estamos hablando. Por ejemplo, un indicador como el comentario del delincuente. Muchas veces el delincuente hace esos comentarios hacia el comportamiento sexual de la persona, de la mujer que ejerce el trabajo sexual, porque de acuerdo a su opinión, este comportamiento no corresponde a las normas, a los valores tradicionales, etc. Otro indicador es el hecho que el delincuente puede pertenecer a un grupo que, por ejemplo, dice o manifiesta que está luchando por los valores tradicionales. Uno de los ejemplos muy fuertes es el caso de San Petersburgo. Ese caso sucedió hace unos años en San Petersburgo y Marina en su presentación había mencionado este caso.
Otro criterio es el tipo de ataque, las características del ataque. Eso quiere decir que los delincuentes pueden realizar acciones humillantes, es decir, quitar a la persona la ropa, obligarla a salir desnuda a la calle, afeitarle la cabeza, echarle pintura o pegamento al cabello, etcétera. Es decir, diferentes acciones humillantes. Y bueno, para concluir, los motivos de prejuicios incluyen no solo el género como tal, sino también el sexo y las características biológicas, el género como la construcción social, la expresión de género y también a veces la orientación sexual. Es decir, que hasta la fecha la definición del delito de odio basado en el género no es algo tan detalladamente definido y es por eso que la OSCE continúa su trabajo en esa dirección. Ahora, varios ejemplos que nos mencionan, que nos demuestran los indicadores. El primer caso fue en Kirguistán. Estamos hablando sobre el indicador frase o palabras que repite el delincuente. Una situación bastante estándar. Una persona que ejerce el trabajo sexual estaba en la calle, llegó un auto, salieron unos hombres, agarraron a la mujer y la metieron en el auto sin ninguna justificación. La trataron muy mal, la torturaron, la tuvieron sin calzado en un lugar muy frío y mientras tanto los policías la humillaban, le decían prostituta, le decían puta y esos comentarios de los policías y sus actos ilegales hacia esa mujer en su conjunto los podemos calificar como el delito de odio. El siguiente ejemplo fue en Rusia. Es un caso y el indicador es el carácter del ataque. Aquí los delincuentes no decían nada hacia las trabajadoras, sino que, bueno, lo que hablaba mal de ellos eran sus actos. Dos hombres llamaron a dos trabajadoras sexuales de origen africano a un cuarto de servicio, un cuarto para los guardias de un estacionamiento. Y durante su interacción les quitaron toda la ropa, los teléfonos y las corrieron desnudas a la calle durante el invierno. En este caso, las chicas no tenían absolutamente ninguna posibilidad de pedir ayuda y claramente podemos ver que es un delito de odio. Otro caso, otro ejemplo de Kazajstán. Aquí vemos un conjunto de indicadores. Ese ejemplo proviene de los medios. Una publicación. 4 jóvenes, 3 hombres y una mujer, estaban monitoreando los sitios temáticos, las páginas web temáticas, donde se publicaban los anuncios de las personas que ejercían el trabajo sexual y llamaban a esas personas, las llamaban, las invitaban para realizar sus servicios. Cuando cuando las personas que ejercían el trabajo sexual llegaban a la dirección indicada, ese grupo golpeaba y amenazaba. Y aquí tenemos una, digamos, gama de indicadores, un conjunto de indicadores. No solo estaban monitoreando las páginas web para obtener algún beneficio de las personas, por ejemplo, que publican sus fotos sin ropa o, bueno, algún otro beneficio de este tipo, sino que ellos hacían pasar como clientes. Y este conjunto de hechos nos indica que es un delito de odio precisamente.
basado en un prejuicio. ¿Y cuáles son las perspectivas de la interacción en el futuro en cuanto al tema entre la OSCE y la ODIHR? Como ya lo habíamos mencionado, el tema de los delitos de odio por motivo de género todavía no tiene un, digamos, aparato cognitivo definido, no tiene esa teoría, esa base teórica. Contamos con ciertos datos, con ciertos materiales, pero hasta la fecha no los hemos reunido, no están reunidos en un manual. Y ahora la OSCE está planeando elaborar un manual de esos. La Red Shahaim, junto con el Foro de los Trabajadores Sexuales de Rusia, empezaron el trabajo justamente sobre esos indicadores de los delitos de odio. Ese trabajo lo empezamos el año pasado y ahora, durante nuestra preparación para esta sesión tan importante, reanudamos nuestro trabajo y espero que lo concluiremos y lo enviaremos a la OSCE durante los siguientes meses. Y esa es la información para su consulta para aquellas personas que quieren enviar sus casos. Aquí pueden ver la liga, la dirección web, donde pueden encontrar la información en inglés y en ruso. El anuncio sobre la solicitud de los informes de los casos normalmente se publica en febrero y la fecha límite es el día 30 de abril. Normalmente los casos abarcan todo el año anterior. Es decir, que este año están recopilando los datos y los casos del año 2019. Normalmente en septiembre se publican los casos que fueron seleccionados y el informe se publica el día 16, el Día Internacional de Tolerancia. Muchas gracias, Cristina. Continuamos. Hemos recibido varias preguntas. Esas preguntas las vamos a responder tras terminar la siguiente presentación. Como ya lo había mencionado, tendremos 15 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Y ahora quisiera pasar la palabra a mi colega Artur. Artur, lo escuchamos. Muy buenos días, colegas. Me llamo Artur Sobkeev, soy de Kirguistán y también trabajo en la red Shahaim. Mi pronombre es él. Junto con mi colega Janar. Janar, por favor, preséntese. Muy buenas tardes, me llamo Janar. Mi pronombre es ella. Yo represento también la red Shahaim y la iniciativa feminista de Kirguistán, Feminita. Bueno, junto con Janar, vamos a hablarles sobre la fobia hacia nuestras comunidades que pueden resultar en los delitos de odio. La horfobia, homofobia, transfobia, narcofobia y VIH-fobia. También vamos a hablar sobre la posibilidad de defensa de derechos, la abogacía con la OSCE para aumentar la visibilidad de las formas extremas de violencia hacia nuestras comunidades. Esta presentación la hemos creado en conjunto con nuestros socios. Es decir, que hay varios autores de esa presentación y esa presentación contiene datos de diferentes organizaciones. Es la Iniciativa Feminista Feminita de Kazajstán, el Foro de los Trabajadores Sexuales de Rusia y la Red Shahaim. ¿Qué son las fobias?
En las presentaciones anteriores ya hemos hablado sobre ese concepto. Las fobias son los miedos irracionales y también son fuentes de discriminación y de persecución de las personas. Las fobias incluyen estereotipos y desgraciadamente la expresión máxima de la fobia son los asesinatos y los delitos de odio. ¿Y cuáles son las fobias? Ya hemos hablado sobre horfobia. Cristina ya había mencionado ese concepto. También Marina Abramenko. Horfobia es el miedo o el odio hacia las personas que ejercen el trabajo sexual. La homofobia es el miedo o el odio hacia las personas que prefieren establecer las relaciones con las personas de su mismo sexo. Transfobia es el odio a las personas trans. Y en este caso, el término trans es una definición que incluye todas las expresiones no binarias dentro del espectro de transgénero. Narcofobia es el miedo a las drogas y también la fuente de la demonización de las drogas de las personas que las usan. VIH-fobia, el miedo al VIH y también la fuente de la discriminación de las personas que viven con VIH. Esos prejuicios existen en nuestra vida práctica y también tienen su importancia. Ya hemos hablado sobre el racismo, xenofobia, los prejuicios en contra de los Roma y Sinti, antisemitismo. Ya mi colega Marina había mencionado todos esos tipos de fobias y prejuicios y en conjunto pueden causar también delitos de odio. Es decir, que muchas veces los delitos se cometen no solo porque existe una situación de racismo o de xenofobia, sino un grupo, una serie de prejuicios. Ahora, ¿qué es la interseccionalidad? Es la teoría de interseccionalidad, una investigación de diferentes formas o sistemas de dominación o discriminación o persecución. Y el uso del concepto, del enfoque de interseccionalidad, quiere decir que podemos investigar cómo diferentes características y sistemas de discriminación funcionan en conjunto. Muchas veces una persona puede presentar diferentes grupos y es imposible identificar solo un motivo de odio. Un ejemplo, por ejemplo, una chica migrante de piel negra está caminando por la calle, es lesbiana y proviene de un país donde matan a las lesbianas y sufre de un ataque. ¿Y cómo podemos identificar por qué fue el ataque? A causa de su orientación sexual, a causa de su género, su etnia, su color de piel. Normalmente, justamente el conjunto de todas esas características sirve como base para un delito de odio. En esta diapositiva podemos ver los resultados de una investigación de 2018 que se realizó en Kirguistán, en conjunto la organización AUTSA y TAIS Plus. Aquí quisiéramos llamar su atención, bueno, que presentamos los niveles de la vulnerabilidad de las mujeres, de las personas. Aquí en la segunda columna pueden ver que no solo son las mujeres que ejercen el trabajo sexual, sino también las mujeres trans, los hombres que tienen sexo con los hombres, las trabajadoras con diferentes tipos de discapacidades, mujeres uzbegas, mujeres de Kirguistán. Aquí
El acento es precisamente en los grupos de las personas y la interseccionalidad que existe y que aumenta el nivel de la vulnerabilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual. Aquí quisiéramos contarles un ejemplo. Es un caso que sucedió en Rusia. Un hombre recibió los servicios de una mujer que ejerce el trabajo sexual, le pagó y después vio cómo, de su bolsa se cayó una pequeña bolsita con un polvo blanco. La empezó a golpear gritando puta, drogadicta, prostituta, hay que matarlas. La sacó del departamento sin ropa durante el invierno. Este caso, Laret Shahaim lo envió para el informe de la OCC y ese caso fue incluido en el informe del año 2018, pero solo en una categoría de sexo o género. Otro caso, el segundo caso de interseccionalidad, también sucedió en Rusia. Una mujer sufría la violencia física, los insultos sexistas y la persecución como persona que usaba drogas y como una persona que vivía con VIH. Bueno, eso es precisamente como fue publicado en el informe del año 2018. Pero como ya habíamos mencionado durante las presentaciones anteriores, la OSCE todavía no usa el término la persona que ejerce el trabajo sexual. Y este caso fue presentado por el Foro de las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual de Rusia y fue incluido en dos categorías de prejuicios. Es el sexo y género, el principio de la discapacidad o situación diferente de salud. Aquí entran, o más bien caen todos los casos donde se trata de algún estado de salud diferente. Y el tema de prejuicio en cuanto al uso de las drogas, al parecer todavía la OSCE no lo considera para nada. Ahora pasamos la palabra a Janar. Lo que decía Artur, lo que decían Cristina y Marina sobre los delitos de odio. Aquí me gustaría mencionar esas razones como, por ejemplo, la incitación a las masas al odio. Desgraciadamente eso pasa y eso resulta en los delitos. Por ejemplo, en la ciudad de Almaty, en Kazajistán, con el dinero del, de los impuestos, la alcaldía emitió un pequeño video que así se llama, prostituta. En este video, un hombre se acerca a una chica. Ella se sienta en el auto, él cierra los seguros y el hombre le da toda una cátedra de que ella no se ve correctamente, que su falda es demasiado corta, que su maquillaje es demasiado fuerte, que la gente se reconoce por su forma de vestir y que ella ella parece una prostituta. ¿Y qué es lo malo en todo eso? Cada quien tiene su propia opinión, pero en este caso el taxista, el hombre, el chofer cierra los seguros y eso representa una amenaza, incluso una amenaza a la vida. La siguiente. Ese es un caso que sucedió en el año 2018. Un blogger hizo un video. Es un video grabado. Aquí, la actriz principal, la trabajadora sexual, es la esposa del autor. En este caso se acerca un cliente a la trabajadora sexual, le pregunta cuánto cuesta su servicio, ella le dice que cuesta tanto y el supuesto cliente le empieza a golpear con un látigo.
Es una iniciativa privada, no gubernamental, pero demuestra que es totalmente normal, incluso recomendado, golpear a las personas que ejercen el trabajo sexual con un látigo. Este látigo se utiliza en diferentes rituales religiosos, por ejemplo, cuando, bueno, casos tipo exorcismo, etcétera. Y aquí se está demostrando claramente que uno fácilmente puede golpear a una persona que ejerce el trabajo sexual. Bueno, presentaron este caso y el director del Departamento del Idioma Estatal e Información, Almaz Sadubayev, dice que él no ve absolutamente ninguna falla en este video, ninguna falla de ninguna índole. Ahora, el discurso de odio es el artículo 174 del Código Penal de República de Kazajistán. Este artículo se aplica por lo pronto a los casos de odio con motivo de la nacionalidad o de clase, ah, pero no aplica para otros grupos, por ejemplo, como las trabajadoras, ah, las personas que ejercen el trabajo sexual, para las comunidades LGBTI, etcétera. Es decir, que no hubo forma de castigar legalmente a esas personas anteriormente mencionadas. Así que aquí podemos ver diferentes aspectos de cómo no se aplica el artículo. Y la siguiente diapositiva: es importante no confundir que el discurso de odio y el delito de odio no es lo mismo, pero el discurso de odio puede ser precisamente, puede dar el ambiente, puede dar este cultivo nutritivo para el delito de odio. Aquí mencionamos varios aspectos. Realmente muchas veces se confunden esas dos definiciones, esos dos conceptos. En Kazajstán también pasa, y ambas definiciones, ambos conceptos son demostración de odio y de intolerancia. Tomamos esa información del artículo número 19. Como podían ver en las diapositivas anteriores, cuando existe, digamos, esos antecedentes, por ejemplo, las expresiones, las frases, diferentes manifestaciones pagadas con el dinero de los contribuyentes o las iniciativas privadas de los bloggers. Todo eso sirve a las personas, sirve a la población como un ejemplo de cómo puedes tratar a ciertos tipos de personas, a ciertos grupos, por ejemplo, como las personas que ejercen el trabajo sexual. La siguiente diapositiva, por favor, Artur. Aquí en esta diapositiva vemos el análisis de los casos de delitos de odio. Son los datos de la red Shahain y del foro de las personas que ejercen el trabajo sexual de Rusia. En el año 2018 se han presentado 35 casos. Como pueden ver en la diapositiva, la mayoría de los casos, 30 de ellos, debido o con el motivo de género o sexo. 3 casos, sexo o género y racismo y xenofobia, y un caso basado en bueno, la característica de sexo y género y capacidades de salud diferentes. Y también un caso sexo y género y prejuicios en contra de los musulmanes.
возможности совместной адвокации в отношении Ahora quisiéramos mencionar las posibilidades de un trabajo en conjunto para la defensa de los derechos junto con la OSCE y la ODIHR. Es presentación de casos con los rasgos de delitos de odio, participación en las reuniones anuales de la OSCE, las conferencias, los seminarios temáticos, etcétera. La participación en los eventos educativos, el monitoreo en conjunto de los delitos de odio. OSCE está trabajando también en el campo, en el área de tráfico de las personas. Y en este caso vemos esa interseccionalidad entre el tráfico de las personas y los delitos de odio en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual, así que podemos trabajar en esta dirección. Muchas gracias por su atención. Gracias Artur y Janar. Ahora hemos terminado con nuestras presentaciones y ahora tenemos un tiempo para las preguntas y respuestas. Ya vemos que hay varias preguntas. Ahora quisiera pasar la palabra a mi colega Shahnar. Ella contestará la pregunta más a detalle. Permítanme. La pregunta es si hubo muchas solicitudes o muchos casos en Uzbekistán. Muy buenos días de nuevo. Puedo responder solo una cosa. Desgraciadamente, en la red de Shahaim hoy en día no hay representantes de la comunidad de las personas que ejercen el trabajo sexual en Uzbekistán. Pero si alguien quisiera unirse, sería muy bueno para nosotros. Ahora, en cuanto a los casos que presentamos ante la OSCE, sí hubo un caso de delito por motivo de la nacionalidad, porque la mujer, la víctima, tenía la nacionalidad uzbeca. En nuestra región, sobre todo la parte del sur, muchas mujeres que ejercen el trabajo sexual provienen precisamente de Uzbekistán y muchos delitos de odio, fueron precisamente en su contra. Hoy en día tenemos registrado y presentado solo un caso. Gracias. La siguiente pregunta. Permítame, lo voy a leer y pido a Cristina que ella más bien lea y conteste. Es que no veo la pregunta. Si tú lo tienes, léelo, por favor. Bueno, yo lo voy a leer. ¿Es útil para ustedes la colaboración con otras organizaciones que trabajan en el campo de los delitos de odio hacia otras comunidades claves? Y cuéntenos sobre su experiencia si es que ha habido esa colaboración. Efectivamente, en nuestra experiencia contamos con este tipo de colaboración y sería importante detenernos en lo siguiente. Nuestros primeros pasos y nuestra decisión de reunir y de presentar los casos de delito de odio fue porque hemos recibido la información de una organización de LGBT. Eso fue en el año lejano de 2012. Nos tomó mucho tiempo preparar el primer caso. Y ahora, en cuanto a la colaboración actual, también es importante continuar esa colaboración porque, por ejemplo, las trabajadoras sexuales trans sufren
de diferentes tipos de violencia, unos casos muy crueles, mucho más crueles en comparación con las mujeres cisgénero, por ejemplo. Es por eso que la colaboración es sumamente importante para nosotros y por eso es que continuamos trabajando en conjunto. Ahora, en cuanto a la colaboración que informan sobre los casos de delitos de odio con motivo de la nacionalidad. Hasta la fecha no contamos con esa experiencia, pero en general la última presentación de Artur y Janar es justamente, se trata sobre la interseccionalidad, que a pesar de la acción, digamos, directa, podemos ver los prejuicios que existen hacia esas cuatro comunidades que acabamos de mencionar. Muchas veces los estereotipos se cruzan, se solapan y bueno, se aplican en contra de una persona que tiene varias características. Por ejemplo, es una persona que usa drogas, que vive con VIH, etcétera. Y bueno, la idea es reunir nuestros esfuerzos y continuar luchando en contra de los delitos de odio. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Tenemos otra pregunta. Quisiera hacer esa pregunta, bueno, pasar esa pregunta a Marina. ¿Le leo la pregunta? No, sí la veo. Si la veo, la voy a leer. Es necesario que el delito sea... Parece que tenemos un problema técnico. Marina, no la escuchamos. Marina. Marina, no la estamos escuchando. Parece que Marina tuvo un problema técnico. ¿Es la pregunta correcta? Sí, Marina, es que dejamos de escucharla un tiempo. Discúlpenme si tuve aquí un momento técnico. Otra vez voy a leer la pregunta. ¿Es obligatorio que el delito se califique de acuerdo al Código Penal del país donde sucedió para poder ser publicado en el informe? ¿O ustedes identifican esos tipos de delito? Bueno, quiero contestar que no es mandatorio, no es obligatorio que ese delito sea registrado. La OSCE y la ODIHR divide esos dos conceptos como el delito y la iniciativa o el incidente de delito. Ahora no voy a entrar en detalle. Lo importante aquí es que la OSCE entiende que no todos los delitos tienen el carácter oficial o que no todos los delitos proceden como registrados. Es por eso que no hay requisito de que el delito sea registrado, que haya, digamos, un juicio, un proceso legal, etcétera. No hay tal requisito. Es suficiente con que el delito sea documentado por la organización no gubernamental que está a cargo y que está presentando el caso. Pero si el caso está documentado, es decir, que este caso puede ser presentado ante la OSCE. Pero no presentamos cualquier caso, siempre averiguamos los detalles. Buscamos si es que hay rasgos, si hay características de un delito de odio, de acuerdo a la metodología de la OSCE. Buscamos la confirmación, buscamos los comprobantes para comprobar, por ejemplo, el lugar donde sucedió el delito, la percepción de la víctima, etcétera. Todo lo que nos dicta la metodología de la ODIHR
R, reunimos esa información y la adjuntamos al caso para poder decidir si es un caso de odio o no. Después, luego enviamos este caso para que la OSCE lo estudie y finalmente la decisión final la toma la ODIHR, si es que el delito califica como de odio o no. Es por eso, reitero, que no es necesario que el delito tenga un estatus oficial y tampoco es obligatorio, tampoco es mandatorio que tenga una resolución legal. Muchas veces no contamos con suficientes criterios, por ejemplo, de algunos casos de publicaciones en los medios o de los casos documentados. Entonces, algunos casos son delitos, otros casos son incidentes, es decir, los delitos no oficiales o delitos no registrados. De todos modos, pueden formar parte del informe, a pesar de no ser oficiales o registrados oficialmente. Muchas gracias, Marina. Tenemos una pregunta más en inglés. ¿Por qué se presta tanta atención al trabajo, la colaboración con la OSCE? Voy a contestar yo. La OSCE es una de las organizaciones o plataformas a la cual le queremos explicar la problemática de la violencia hacia a las personas que ejercen el trabajo sexual. Estamos colaborando con otras organizaciones, estamos reuniendo los datos para colaborar con más comités, con otros grupos. Ese año también hemos enviado el mensaje, hemos enviado el informe sobre la situación de las personas que ejercen el trabajo sexual. Shahnaz, parece que hay otra pregunta para usted. Sobre la seguridad, ¿cómo aseguran la seguridad de las participantes del movimiento en sus países? ¿Por qué el primer caso se tardó tanto en ser atendido? Si es que han recibido alguna reacción negativa de parte del gobierno del Estado hacia ustedes o hacia las personas que ejercen el trabajo sexual. Claro, la seguridad es una cuestión muy importante y asegurar garantizar la seguridad completa para nuestras participantes es sumamente difícil. Estamos intentando de trazar los casos en los países miembros de la red Shahaim y en las conferencias, en las sesiones. En este caso, normalmente lo que se puede hacer es que esos casos los presente un miembro de otro país, un país menos, digamos, perseguido, menos agresivo en este sentido. Y sí hemos tenido estas reacciones negativas, no tanto de parte del Estado, del gobierno, sino de los pseudopatriotas que atacan a los activistas. Hemos tomado todas las medidas de precaución, hemos cerrado nuestras páginas web. Mucho tiempo no hemos salido en los medios. No hemos hecho nada que pudiera delatarnos en ese sentido. Ahora estamos empezando a trabajar de forma más abierta. Ahora, en cuanto al gobierno, muchas veces cuando recibimos las recomendaciones de nuestros informes, el gobierno suele crear los grupos de trabajo para crear el plan de acción nacional como respuesta a las recomendaciones. Y nosotros, de nuestra parte, nos, también unimos al grupo de trabajo, pero nuestro gobierno procura no prestar atención a las cuestiones relacionadas con los grupos claves, los grupos
más vulnerables. Claro que tratamos de corregir esa situación. Realizamos el monitoreo de las cuestiones más sensibles. Es muy difícil convencer a los representantes del gobierno por qué es importante incluir esas cuestiones, esos asuntos y por qué es importante darles seguimiento. Hoy en día no hemos sufrido ningún tipo de presión hacia los activistas de parte del gobierno, pero 3 veces hemos observado un intento de la criminalización hacia las personas que ejercen el trabajo sexual, pero hemos podido detener esa criminalización. Otra pregunta del chat, ¿cuál fue la utilidad práctica o el resultado de la presentación de los casos ante la OSCE? Voy a contestar. Ahora, digamos, la parte positiva, la parte útil es que ahora el asunto y la problemática son más visibles. Dentro de los planes de la ODIHR es la elaboración del manual metodológico sobre los delitos de odio. Pero bueno, la imagen, la postura que tiene la OSCE y la ODIHR es un poquito, digamos, no tan definido. Y bueno, parece que ya no hay más preguntas. Hay otra pregunta. Hola, si hubo casos de Azerbaiyán. Bueno, según yo, no ha habido ningún caso, ninguna solicitud. Si alguien más tiene preguntas, por favor. Карина, там были просьбы дать презентации на русском и на английском. Karina, no ha habido más preguntas, pero alguien pidió enviar las presentaciones en ruso y en inglés. Lamentablemente no tenemos la presentación en inglés, solo en ruso. Если у нас еще есть время, если у спикеров... Todavía tenemos tiempo. Si nuestros panelistas desean agregar algo, por favor, los escuchamos. Я могу добавить. Yo quisiera agregar algo. Sí, Marina, le escuchamos. Soy Marina Avramenko. Ya había mencionado que soy miembro de la red Shah Aim y también de la red de los trabajadores sexuales de Rusia. Quiero decir que la importancia de esa colaboración con la OSCE consiste en que nosotros queremos que los delitos en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual se consideren como delitos de odio. Por ejemplo, en Inglaterra existe el precedente cuando la víctima de un delito es una persona que ejerce un trabajo sexual, nos habla sobre el hecho que el delincuente escoge a esa víctima porque siente que ella no tiene tantos recursos para protegerse, para defenderse, que es una víctima, una persona bastante vulnerable. Entonces, en este caso, si el gobierno considerara que el delito en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual son delitos más graves, eso sería positivo para nosotros, porque las personas que ejercen el trabajo sexual normalmente son más vulnerables, menos protegidas. Esa es mi opinión. Parece que tenemos otra pregunta. Cristina, ¿desea leerla?
¿Puede leerla, por favor? Porque es en inglés. Нет, я вижу его на русском. Он просто No, yo veo una pregunta en ruso. написан английским языком. Вот. Получается, на первый вопрос, почему мы не... Bueno, la primera pregunta es ¿por qué no hemos enviado los casos en el año 2013? Ya contestamos esa pregunta. Y otra pregunta, en Ucrania hay unos ayudantes de policía, unos hombres bien fuertes, musculosos, que se paran en las entradas de las farmacias y cuando alguien de los nuestros compran un medicamento, lo golpean o la golpean y le quitan el medicamento. En este caso, eso se puede considerar como un delito en contra de las personas que usan las sustancias psicoactivas. Es una cuestión muy compleja. Hace poco nos enfrentamos a un caso en Rusia y en una de las presentaciones ya hemos mencionado este caso cuando una chica llegó a, bueno, a prestar el servicio y en su bolsa había una bolsita, sí, una bolsita con un polvito blanco se cayó de su bolsa y el cliente empezó a insultarla, a gritarle drogadicta, prostituta y otras palabras feas, altisonantes. Este caso fue calificado por la OSCE como por motivo de género, pero los comentarios relacionados con el término denigrante drogadicta no fueron tomados en cuenta, fueron ignorados. Así que mientras tanto la OSCE no ve eso como un delito, no está incluyendo esos casos en sus informes. Así que eso nos da campo para seguir trabajando. Aquí vemos un caso de característica protegida, como por ejemplo la condición especial, la condición, la limitación de salud. Podría aplicar en este caso, pero a lo mejor tendremos que buscar alguna otra categoría, algún otro criterio de acuerdo con el cual sería importante incluir a las personas que usan las drogas, las sustancias en esa cuestión de los delitos de odio. Pero bueno, eso sería nuestro trabajo en el futuro. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que no hemos respondido. ¿Por qué prestan tanta atención al trabajo con la OSCE si esa organización no incluye los prejuicios raciales dentro de la definición de los delitos de odio? Cristina, ¿puede contestar? Ya hemos contestado esa pregunta. A lo mejor no nos enfocamos tanto en el detalle, en el detalle de los prejuicios raciales. A lo mejor fue eso. En una de las primeras presentaciones hemos mencionado que la OSCE sí incluye la raza o la etnia como una característica protegida y que los motivos de prejuicio como xenofobia o la intolerancia racial es uno de los parámetros en el cual se basa la OSCE para la recolección de los casos para poder presentarlos posteriormente. Es decir, que sí existe ese prejuicio, está incluido. Creo que hemos contestado esa parte. ¿Por qué le prestamos tanta atención a la colaboración con la OSCE? Lo único es que quiero reiterar, es solo una de las plataformas con la cual estamos trabajando y donde estamos llamando la atención hacia el problema de la violencia. Y quiero reiterar también otra cosa, que el esfuerzo conjunto, cuando varios canales trabajan en conjunto, permiten mejorar la situación. Muchas gracias, Cristina.
veo que ya no hay más preguntas. Todavía faltan 10 minutos para terminar la sesión. Может, есть ли у кого-то еще вопросы? A lo mejor alguien quiere preguntar algo más. Pueden escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Ага. Один вопрос поступило. Ok, hemos recibido una pregunta. Es la continuación de la pregunta anterior. ¿Quiere que lo lea? ¿O usted lo va a leer, Cristina? Me parece que ya hemos contestado esa pregunta también. Может быть, мы не до конца понимаем смысл вопроса. A lo mejor no hemos entendido la esencia de la pregunta, Мы на него частями уже ответили. porque ya le hemos respondido 2 veces. Возможно, вот есть еще у этого вопроса часть, которая связана с Posiblemente no hemos tocado la parte de la distracción de la atención de los miembros de las organizaciones locales y los activistas. Bueno, мы не собираем случаи, просто сидя за no компьютером. recolectamos los casos simplemente, ya saben, sentados enfrente de las computadoras. Como ya lo habíamos mencionado en la primera presentación, documentamos los casos y al documentar los casos, obviamente le ofrecemos una consulta a la persona, a la víctima, le ofrecemos los servicios del abogado, le ofrecemos ayuda en otros aspectos, a lo mejor la persona necesita algo más y basándonos en eso, buscamos prestarle atención, proveerle ayuda y eso nos permite también detectar si el delito califica como de odio o no. Después, bueno, fijamos toda la información, los datos y la incluimos en el informe. Es decir, que lo que más nos importa, en lo que más nos enfocamos son los intereses de la persona, de la víctima. Si la persona está, tenemos un momento muy importante, si la persona está de acuerdo con que incluyamos los datos en el informe o la persona no quiere que nada figure en el informe. Evidentemente, en estos casos, bueno, no documentamos el caso. У нас Gracias. еще вопросы тут поступили, но на английском языке. Aquí tenemos otra pregunta en inglés. Cristina, ¿puede ayudarnos con la traducción? Перевод еще нету перевода. Значит, так, первый вопрос из Австралии. Bueno, la pregunta que viene, que nos hacen de Australia, ¿cómo la comunidad, cómo la comunidad nos ayuda con la cuestión de la recuperación tras un delito de odio? ¿Cuánto tiempo toma la recuperación? Y si las personas que ejercen el trabajo sexual pueden recibir algunos recursos para poder tomar una pausa en su trabajo. Это, наверное, самый сложный вопрос, который мы A всегда... lo mejor es la pregunta más difícil que siempre buscamos resolver. Desafortunadamente, no todas las organizaciones que trabajan con las personas que ejercen el trabajo sexual, incluyendo la red Shahaim, tienen los centros donde los trabajadores, los centros de rehabilitación donde las personas que ejercen el trabajo sexual podrían acudir para su recuperación. En algunos casos sí hay unas especies de albergues temporales para, bueno,
para estos tiempos, esos periodos de tiempo, mientras se está armando el caso, se está llenando la solicitud, etcétera. Y normalmente este periodo se puede prolongar hasta que haya una resolución positiva. Y bueno, incluso en las ciudades donde existen esos tipos de albergues, nos enfrentamos con diferentes dificultades. Lamentablemente, no siempre esos centros pueden cubrir todas las necesidades de las personas que ejercen el trabajo sexual. Por ejemplo, no pueden comprarles cigarros o, no sé, algún antojito, alguna cosa rica que a la persona le gustaría comer, porque a veces también llegan con sus hijos, con uno o dos chicos, y es difícil cubrir las necesidades de los niños también. Y eso los obliga a salir a trabajar otra vez, a arriesgarse. Y bueno, en este caso las organizaciones le dan seguimiento, le ayudan para que en el futuro el regreso al trabajo sea más seguro. Muchas gracias, Shahnaz. ¿Puedo agregar algo? Quisiera decir que en nuestra actividad cotidiana, entre las personas que ejercen el trabajo sexual, normalmente no hay esa división entre los delitos de odio y los delitos otros. Para nosotros, para prestar la atención, para proveer ayuda, no nos importa el motivo del delito, nos importa poder ayudar. Es muy difícil porque, por ejemplo, normalmente el aforo de las personas que ejercen el trabajo sexual de Rusia es bastante limitado en cuanto a los recursos y no podemos apoyar a todos de forma financiera, económica, pero proveemos las consultas legales y contamos con varios casos muy exitosos cuando habíamos encontrado a los abogados a través de otras organizaciones que, bueno, les ayudaban pro bono. También es difícil porque no todas las organizaciones están dispuestas a trabajar con las personas que trabajan que realizan el trabajo sexual. Para nosotros es importante ampliar nuestra colaboración con las organizaciones de las mujeres y otras organizaciones. Este caso fue en este año. Hubo un caso de violación de una persona que realiza el trabajo sexual y bueno, ella llenó la solicitud, demandó al delincuente y la resolución, la decisión de la juez fue demasiado, por así decirlo, suave, demasiado insignificante. Y bueno, no hubo manera de contratar a un abogado porque la organización que le ayudaba dijo que debido al COVID ya no hay recursos. Entonces, bueno, también prestamos este tipo de servicio. Damos este tipo de ayuda. Muchas gracias, querida Marina, estimados participantes. Desgraciadamente, el tiempo ya se está acabando. Muchas gracias a todos nuestros participantes, panelistas. Muchas gracias por sus respuestas tan detalladas. Gracias a los organizadores de la VIH 2020, a los intérpretes que estaban trabajando varios idiomas. Hubo varias preguntas, nos hace muy felices que esa sesión fue interesante para muchas personas. Nos despedimos y nuestra sesión ya está oficialmente cerrada. Hasta luego y muchas gracias.